de la gestión integral de reducción de riesgo a desastres al ciclo presupuestario municipal, en el marco de que ya las municipalidades en estas épocas ya están realizando su planificación y su presupuesto para el ciclo fiscal 2027. Y bueno, para ello pues tenemos a dos invitados muy especiales para podernos platicar y conversar un poco sobre cómo se estructura el presupuesto municipal. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros de parte de la doctora Claudine Ogaldes y la subsecretaria Ángela Leal, quienes han estado apoyando para que las municipalidades pues tengan este apoyo técnico de cómo poder integrar el enfoque de gestión de riesgo de acuerdo al Sistema Nacional de Planificación y Gestión por Resultados a su planificación y presupuesto. Para iniciar con esta sesión, tenemos a un invitado especial que es el licenciado Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. Voy a leer una breve biografía del licenciado Barrientos. Él es especialista en política fiscal y también se desempeñó como viceministro de Transparencia y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas en el 2009 y 2010. En años anteriores también estuvo como asesor del mismo ministerio en cuanto al tema de análisis y evaluación fiscal. Ha sido consultor independiente en temas de política fiscal para diversas instancias y entidades, como el Grupo Promotor de Diálogo Fiscal en Guatemala, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Grupo de Trabajo de Política Tributaria de Centroamérica, así como de República Dominicana y Panamá. Y también ha estado en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia CGPLAN como consultor en seguimiento y evaluación de política pública. Es licenciado en matemática de la Universidad del Valle y también tiene una certificación en tributación internacional de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por compartir con nosotros. También junto con Ricardo nos acompaña Carlos Gosman, quien es el especialista y encargado de presupuesto y derechos humanos también del instituto. Bienvenido, Ricardo. Te dejo el uso de la palabra. ¿Qué tal, Iracema? Muy buenos días a los colegas de CONVED y a la audiencia que nos acompaña. Yo tengo una presentación, no sé si la puedo proyectar o si la tienen ustedes. Ustedes me dicen. La puede proyectar usted, Ricardo. Muchas Con gracias. mucho gusto. Ahorita vamos a ver. Ustedes me dicen si se ve la presentación. Ya la podemos ver. Ok, excelente. Bueno, de nuevo, muy buenos días. Vamos a hacer una presentación relativamente breve, analizando los gastos municipales orientados a la gestión de riesgo. Quizá unas palabras iniciales. Están, digamos, los datos y lo que les vamos a presentar sí requirió un poquito de esfuerzo extra, no, tampoco llevamos 3 años presentando esta presentación, pero sí hay que decir que, y eso está en los hallazgos y en las recomendaciones que les queremos plantear, eh, la información no está hoy en día del todo accesible debido a la forma en que se encuentran actualmente los clasificadores presupuestarios. Entonces, por supuesto, el gobierno central y las municipalidades utilizan herramientas ya estandarizadas como el sistema de contabilidad integrado, el FICOIN, pero dentro de la estructura programática y las clasificaciones del gasto por finalidad y función, incluso hay un clasificador temático, empiezo comentando que cuando queremos vincular el presupuesto municipal a la gestión de riesgo, nos costó un poquito, pero yo creo que esto es importante porque de alguna manera nos permite tener una visión de cuáles son el camino que está por delante a recorrer y los espacios de mejora. Bien, vamos a empezar con una revisión muy breve. Yo creo que es muy importante que revisemos la base legal de la gestión del riesgo con enfoque municipal.
Luego vamos a hablar del presupuesto para la gestión de riesgo en términos generales, para luego pasar al presupuesto municipal de gestión de riesgo, lo que les comentaba, algunos hallazgos y A ver. recomendaciones que hemos planteado. ¿De qué vos? Yo les pedirles por favor de apagar su micrófono. Gracias, muy amables. Bien, entonces, lo primero, creo que es importante identificar la base legal y el instrumental técnico relacionado con la gestión de riesgo con enfoque municipal. Y quizá los instrumentos más importantes son los planes de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial. Estos instrumentos definen la ruta del desarrollo social, económico, ambiental y el ordenamiento territorial de la circunscripción municipal. Y, digamos, esto viene de Conred. Son instrumentos de gestión estratégica de largo plazo. Los planes de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial actúan como el instrumento técnico y financiero para anticipar desastres y proteger la inversión local. La gestión del riesgo municipal deja de ser una respuesta a emergencias y se convierte en el eje articulador de la inversión pública. Regula el uso del suelo para prohibir asentamientos en áreas de alto riesgo y promueve la inversión pública resiliente. También tenemos el denominado ranking o la escala y la calificación de la gestión municipal, que identifica los avances y los desafíos existentes en los principales temas de gestión municipal. Y uno de los 6 índices de este ranking municipal responde justamente a la gestión estratégica. Mide las acciones que implementan las municipalidades en respuesta a la gestión de riesgo y la asignación presupuestaria de los planes operativos anuales y las partidas presupuestarias. Y ahí les justamente compartimos cómo se ve en la página del ranking municipal este tema del índice de gestión estratégica. Bueno, la base legal para la gestión integral del riesgo de desastres empieza con la propia Constitución Política de la República, la ley máxima, la norma suprema. Los artículos 1, 2 y 3, que establecen que el fin supremo del Estado es la realización del bien común y la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las personas. El artículo 97, que habla del medio ambiente y el equilibrio ecológico. El Estado y los ciudadanos están obligados a impulsar un desarrollo que evite la contaminación, mantenga el equilibrio ecológico y regule el uso racional de la flora, fauna, tierra y agua. El artículo 253 constitucional, que le otorga a los municipios la autonomía para atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial y el cumplimiento de sus fines propios. Luego tenemos la colección de legislación que se aprobó en 2002 en términos de descentralización y gobiernos locales, la Ley General de Descentralización, el decreto 14 de ese año, 2002. Y esta ley permite trasladar capacidades y recursos del gobierno central hacia los gobiernos locales. Especifica que no se pueden delegar responsabilidades sin dinero, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a tener la perspectiva presupuestaria y el principio de corresponsabilidad financiera. Específicamente en el artículo 7 de la Ley General de Descentralización, detalla las áreas en las que el organismo ejecutivo debe transferir prioritariamente a las municipalidades. 2 se refieren directamente a la gestión de riesgo. El medio ambiente y recursos naturales, facultando a los municipios para regular y planificar el ordenamiento territorial con un enfoque preventivo, clave para reducir vulnerabilidades ante desastres, y la salud y asistencia social, seguridad de la población, que obliga a los gobiernos locales a velar por la protección humana frente a las emergencias. Luego tenemos una ley muy importante, la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, decreto 11, 2002. En los artículos 11 y 12, referente a los consejos municipales de desarrollo, en cuanto a la planificación, obliga a formular planes de desarrollo y ordenamiento territorial que integren análisis de vulnerabilidad e infraestructura segura. A nivel de los consejos departamentales de desarrollo,
faculta a las comunidades para detectar amenazas locales, deslaves, inundaciones y este tipo de desastres y priorizarlas en la agenda presupuestaria. Noten ustedes acá cómo la misma ley ya va vinculando la gestión de riesgo con el presupuesto. Los artículos 21 y 22 referentes al financiamiento definen los mecanismos para asignar y canalizar recursos públicos hacia proyectos municipales de mitigación y reducción de desastres. No es específico para la gestión de riesgos, pero está implícito. ¿Qué tal? Unos días, bien, gracias. Bueno, en el Código Municipal, el decreto 12, en el artículo 68, las competencias propias del municipio le otorga el control urbanístico y las licencias de construcción en zonas seguras, gestión de drenajes y desechos para evitar inundaciones. Los artículos 35 y 142, referentes al ordenamiento territorial, obligan a planificar el territorio regulando el uso del suelo para no generar nuevos asentamientos en zonas de riesgo. En el artículo 53, las atribuciones del alcalde es la autoridad local máxima para coordinar la respuesta inmediata y presidir la emergencia en el municipio. En los artículos 56 y 58, la organización comunitaria, el rol de los alcaldes comunitarios para activar alertas tempranas y primera respuesta local. Luego tenemos la propia ley de la CONRED, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el decreto 109/96. En sus artículos 6 y 9 obliga a conformar coordinadoras locales y municipales para descentralizar la gestión de riesgo. En el artículo 15, el Fondo de Desastres crea el Fondo Nacional Permanente en el Banco de Guatemala, financiado por el Estado y por donaciones. En el artículo 16 define que la CONRED opera con asignaciones anuales basadas en sus planes de labores y el fondo permanente. Y en el artículo 4 obliga a las entidades públicas, autónomas y municipalidades a colaborar en la prevención y atención de desastres. Luego tenemos la ley marco del cambio climático, el decreto 7/2013. En el artículo 12 obliga a las municipales a incorporar la adaptación y la mitigación al cambio climático dentro de sus planes de desarrollo municipal y el ordenamiento territorial. En el artículo 24, el Fondo Nacional de Cambio Climático crea el fondo administrado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para financiar proyectos públicos y municipales de adaptación, reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo. En el artículo 15, protección de infraestructura, exige que la inversión pública y las obras municipales cuenten con criterios de protección y resiliencia ante eventos climáticos extremos. Por último, tenemos la ley más importante en materia presupuestaria, la Ley Orgánica del Presupuesto, que regula la planificación y ejecución de recursos públicos en las municipalidades, establece criterios para la rigidez presupuestaria y las modificaciones, faculta a las corporaciones municipales a realizar transferencias y modificaciones presupuestarias extraordinarias ante situaciones de emergencia declaradas. Y en cuanto al fondo de emergencia, permite la asignación y readecuación de renglones específicos para atender eventos adversos sin descuidar el control financiero. Bien, esta es una revisión muy rápida, muy superficial, pero creo que nos deja claro que sí hay un corpus normativo importante que va desde la propia Constitución Política de la República, pasando por varias leyes, especialmente el conjunto de leyes de la descentralización y la autonomía municipal que se aprobaron en 2002, y de estas leyes, por supuesto, no pasamos a detallar toda la normativa reglamentaria, los manuales y todo esto, pero el mensaje es, hay abundante legislación que refiere a la gestión de riesgo desde la perspectiva municipal y es muy importante que se conozca esta normativa. Bien, en cuanto al presupuesto para la gestión de riesgo, acá el tema es, nos preguntamos cómo podemos clasificar las asignaciones presupuestarias en gestión de riesgo. Hay herramientas para el análisis de la gestión de riesgo en proyectos de inversión pública, el AGRIP,
es importante que se cuantifiquen las acciones que están reflejadas en el presupuesto. Es el único mecanismo que materializa los planes de desarrollo en el presupuesto. Y para nosotros, en el proceso de clasificación de la gestión de riesgo a partir de la información presupuestaria, pues hemos considerado 4 clasificadores: el institucional, el programático, el geográfico y el funcional. El institucional clasifica los gastos, los egresos, según la entidad o institución pública e incluye la entidad y la unidad ejecutora. En el programático, que es el que más vamos a trabajar en esta presentación, clasifica los gastos según programa, subprograma, proyecto, actividad u obra. Es decir, aquí nos ponemos a navegar dentro de la estructura programática del presupuesto. La geográfica clasifica los egresos según la región, departamento, municipio en donde se ejecuta el gasto, y el funcional clasifica los egresos según los objetivos socioeconómicos que persiguen según la planificación estratégica del gobierno. De tal cuenta que en la clasificación institucional distingue los niveles institucionales a cargo de la toma de decisiones en lo que respecta a la obtención de ingresos y a la realización de los gastos. Entonces, ahí hablamos del sector y ahí empezamos distinguiendo al gobierno general, ¿verdad? El subsector. Entonces, ahí sí ya abrimos a gobierno central y gobiernos locales, pero estamos en el sector del gobierno general. En el grupo, en el gobierno central, nos vamos por la administración central. En cambio, en los gobiernos locales nos vamos a las municipalidades. En el caso de la administración central, nos vamos por el subgrupo de órganos de control jurídico administrativo y ya aterrizamos finalmente en las entidades. Y en el gobierno central, en la administración central, estamos hablando justamente de la CONRED y, por supuesto, en los gobiernos locales estamos en las municipalidades, ¿verdad? Luego, tenemos la clasificación programática municipal y aquí es donde hemos encontrado varios temas y tenemos varios comentarios que vamos a resumir al final. Existe un programa que tiene un número de código 27, que es el programa de gestión integral de riesgo. Y uno pensaría entonces que toda la asignación presupuestaria en el ámbito de los municipios para la gestión integral de riesgo debería estar siendo presupuestada dentro de este programa Código 27. No es el caso, ¿verdad? Este programa 27 tiene el subprograma 03, que es la gestión de riesgo en caso de desastre. Luego están los proyectos, la actividad, y ahí, por ejemplo, vemos la capacitación, asistencia técnica, la gestión integral de riesgo, y aterrizamos en el tema de las obras, ¿verdad? Aunque vamos a ver de que no todas las municipalidades están usando el programa indicado, el programa Código 27, con esta estructura programática que estamos mostrando ahí de su programa, proyecto, actividad y obra. Ahora, cuando hacemos la clasificación por finalidad, función y división, recordemos que este es cuando hablamos de los clasificadores presupuestarios, ¿verdad? En el número 4 estamos hablando del funcional y dijimos que clasificaba los gastos según los objetivos socioeconómicos. Y entonces ahí la finalidad es la código 4. Hay varias funciones, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en la función 1, división 01, que son los servicios de prevención y control de incendios y servicios de rescate y auxilio, servicios de prevención de control de incendios, ¿verdad? Pero también está la función 2, gestión para la reducción de riesgos o desastres, la función 3, investigación y desarrollo relacionados con las atenciones de desastres, gestión de riesgos, la función 4, atención a desastres y gestión de riesgos no clasificados,
y ahí pueden ustedes ver que también pues está la investigación, desarrollo lo relacionado con el orden público y seguridad ciudadana, pero nos interesan a partir de finalidad 4, funciones 1, 2, 3 y 4 y sus divisiones, ¿verdad? Y luego tenemos el clasificador temático de reducción de riesgos. Actualmente existen 10 clasificadores temáticos. Está el de los pueblos indígenas, el de seguridad y justicia, el de educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez, juventud, género. El 9º es reducción de riesgos y el ente rector es justamente la CONRED, ¿verdad? Y luego tenemos el de mitigación y adaptación al cambio climático, cuyo ente rector es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Estos clasificadores temáticos pretenden mostrar la ejecución según destino, objetivos, metas y población beneficiaria clasificada por sexo, etnia, edad y ubicación geográfica. Ahora, sin el clasificador de gasto específico, lo que nos interesa, que es la inversión en gestión de riesgo, puede tornarse invisible o inaudible, ¿verdad? Este clasificador temático en gestión de riesgo, pues fue creado ante la recurrencia de los desastres en nuestro país y sus resultados devastadores. En las normas presupuestarias de 2008 se incorporó primera vez la gestión de riesgo en la formulación del presupuesto, capacitando a las instituciones. Es obligatorio, según la normativa, realizar el análisis que corresponde a efecto de identificar las estructuras programáticas que se asocien a la temática de cada clasificador en función de la producción institucional. O sea, el uso del clasificador temático de reducción de riesgos no es opcional, no es voluntario, sino que es una obligación establecida en la norma. Bien, eso es el marco general del presupuesto. Y ahora vamos a aterrizar en los números, ¿verdad? ¿Cuál es la información que uno puede encontrar respecto al presupuesto municipal en gestión de riesgo? Y, por supuesto, no les vamos a presentar acá, no daría tiempo y es un tanto impráctico, pero la información se puede obtener de los 340 municipios. Entonces, hicimos un ejercicio técnico en el cual vamos a trabajar con las 24 cabeceras departamentales. Digo, las 22, perdón, 22 cabeceras departamentales, pero haciendo la salvedad que este análisis que hicimos acá se puede hacer en realidad para cualquiera de los 340 municipios. Bien, entonces, este cuadro que les mostramos acá les muestra la ejecución presupuestaria en materia de gestión de riesgo y desastres de las cabeceras departamentales en los ejercicios fiscales 2024 y 2025. Según, digamos, la clasificación programática del gasto. Y estas cifras están en miles de quetzales. Vuelvo otra vez, si me lo permiten, por favor. De las formas de clasificar el gasto, que mencionamos 4, la institucional, la programática, la geográfica y la funcional, aquí estamos en el número 2. Estamos mostrándoles el gasto presupuestado y ejecutado usando la estructura programática del presupuesto, ¿verdad? Y entonces ahí lo que podemos ver es que en 2024 solo 2 cabeceras departamentales tenían una asignación presupuestaria que superaba el 1,000,000 de quetzales para el tema de gestión de riesgos y desastres. La Municipalidad de Guatemala, de la ciudad capital, tenía 12,293,000 quetzales y ejecutó 11,063,000. Y de ahí teníamos la cabecera de Chimaltenango. Nos pareció notorio, por ejemplo, que la cabecera de Zacatepeques, es decir, la ciudad de Antigua Guatemala, en 2024 no tenía asignación presupuestaria para gestión de riesgo y desastres, como tampoco lo tenía Flores, ¿verdad? La cabecera departamental de Petén. En 2025 resulta que Zacatepeques ya incorpora una asignación presupuestaria que efectivamente supera el 1,000,000 de quetzales
En 2025 se le asignó 1.257.600 millones de quetzales, de los cuales se ejecutó 1.179.700. Es notorio que Chimaltenango, cabecera, que en 2024 llegó a tener una asignación presupuestaria para temas de gestión de riesgo y desastres que superaba el 1.000.000 de quetzales, en 2025 se redujo a una asignación presupuestaria de solo 329.500.000, de los cuales ejecutó solamente 58.000 quetzales. Por ejemplo, Sololá, cabecera, en 2024 y 2025 tuvo asignaciones presupuestarias de 100.000 quetzales y de las cuales no ejecutó nada. Y Flores, que en 2024 no tenía asignación presupuestaria para estos propósitos, en 2025 tuvo una asignación de 101.800 millones de quetzales, de los cuales ejecutó poco menos de 31.000 quetzales. Nos llama la atención también en el análisis que, por ejemplo, las municipalidades de las cabeceras de Zacapa y Jalapa, aunque tuvieron asignaciones presupuestarias para gestión de riesgo y desastres en 2024, en 2025 por lo menos no les aparece ni asignación ni ejecución. Entonces, a ver, esto es un ejercicio técnico, ¿verdad? Que solo está hecho, vuelvo a aclarar, en los municipios cabeceras departamentales. Este análisis, la información disponible permite hacerlo para las 340. En esta presentación solo les estamos mostrando como ejercicio técnico, como ejemplo, y esto nos permite extraer una conclusión importante. En promedio, ahora sí, en los 340 municipios, el presupuesto para la gestión de riesgo y desastres no supera el 0.3% del presupuesto total del municipio. O sea, es una asignación que ni siquiera llega al 1%, ni siquiera, más o menos 3 centavos de cada quetzal llega del presupuesto municipal se destina a la gestión de riesgo y desastres, ¿verdad? Yo sé que el cuadro no se lee mucho, pero vamos a refinar el análisis, ¿verdad? Acá, estos son datos para el año 2024. De nuevo, estamos en la clasificación programática del presupuesto. Los datos están en miles de quetzales y lo que les muestra es cómo la información que está en el sistema de contabilidad integrado, que es de acceso público, permite analizar a detalle las asignaciones presupuestarias. De nuevo, aquí estamos solo haciendo un ejercicio técnico. Esto es solo un ejemplo. Esta tabla perfectamente podría tener el millar de renglones porque, por ejemplo, para cada municipio, aquí están solo algunas de las cabeceras departamentales, ya podemos ir refinando las asignaciones. Por ejemplo, en la ciudad capital, encontramos que las asignaciones para gestión de riesgo y desastres naturales están en 2 programas. Uno se llama Seguridad y Emergencias Municipales, y si vamos hacia adentro de la estructura programática del presupuesto, vamos a la actividad u obra Emergencias Municipales, ahí vemos que en 2024 tuvo una asignación inicial de 11.200.000 quetzales, le agregaron 100.000 quetzales, el presupuesto vigente al final de 2024 fue de 11.300.000, de los cuales gastaron 11.100.000, que equivalió a una ejecución presupuestaria del 98%. Pero la misma Municipalidad de Guatemala tiene también asignado dentro del programa Emergencias y Calamidades, actividad u obra, emergencias y calamidades públicas, tenía asignado 1.000.000 de quetzales y no ejecutaron nada de eso, ¿verdad? Y así nos podemos ir yendo cabecera por cabecera. Por ejemplo, destacamos, vamos al caso de Escuintla, cabecera.
Escuintla le encontramos dos asignaciones presupuestarias, una en el programa Actividades Centrales, que es Código 1, y aquí aparece muy importante el programa Gestión Integral de Riesgo, que es el Código 27. Dentro del programa de Actividades Centrales, en la actividad Unidad de Riesgo, tenía 100,000 quetzales que los ejecutó en 2024. Y dentro del programa Código 27, Gestión Integral de Riesgo, capacitación, está la actividad capacitación, asistencia técnica en el fortalecimiento de la gestión integral de riesgo de desastres del municipio de Escuintla, la cabecera, tenía una asignación presupuestaria de 600,000 quetzales que la ejecutaron y ahí le aparece una ejecución del 100%. Así nos podemos ir municipio por municipio, y lo que este cuadro con este cuadro lo que les queremos mostrar es que es posible estudiar a gran detalle la estructura programática. Cuánto fue la asignación inicial, cuánto fue la modificación, cuánto fue la asignación al final del periodo y cuánto fue la ejecución al final del periodo. De este análisis encontramos que la clasificación del presupuesto municipal varía mucho entre las cabeceras departamentales, que son las 22 que analizamos a detalle. No todas usan el programa 27, que es el de gestión integral de riesgo. Por ejemplo, el programa 27, gestión integral, solo aparece en 5 cabeceras departamentales: Chimaltenango, Escuintla, Sololama, Zatenango y San Marcos. Mientras que en las demás se emplean otros programas no necesariamente relacionados con la gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, algo de lo que sí notamos es, por ejemplo, cuando analizamos municipio por municipio, le ponemos mucha atención a la tercera columna del cuadro, ¿verdad? ¿En qué programa es donde están las asignaciones para esto? Porque fíjense ustedes que en estas dos que están señaladas, ¿dónde están las unidades de riesgo? ¿Dónde están las oficinas de gestión de riesgo en la estructura institucional de cada municipalidad? Aquí hemos destacado el caso de Escuintla cabecera. Por ejemplo, la unidad de riesgo de Escuintla cabecera, que tuvo una asignación de 100,000 quetzales, y que fue ejecutada en su totalidad, resulta que allá los amigos de Escuintla cabecera lo tienen dentro del programa 1, actividades centrales. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Retaluleu cabecera, la unidad municipal de riesgo integral, la unidad de gestión integral de riesgos, la UNGIR, que también tuvo una ejecución de 100,000 quetzales y que lo ejecutaron, resulta que está en el programa Código 37, que es la cobertura al medio ambiente y prevención de desastres. Entonces, sirva esto como para demostrar esto que hemos encontrado. No hay uniformidad ni homogeneidad en la forma en que cada una de las 340 municipalidades presupuesta y estructura su institucionalidad para la gestión de riesgo y desastres. Esto es para 2024 y también, por supuesto, lo hicimos para el año pasado, para 2025, y el análisis es el mismo. No voy a repetir, pero para que vean que está toda la información detallada y nosotros le pusimos mucha atención en dónde están las unidades de riesgo y las asignaciones de riesgo. Por ejemplo, rápidamente, en Guatemala está en 2 programas, ya lo mencioné: seguridad y emergencias municipales y emergencias y calamidades. Guastatoya, el progreso, está en actividades centrales. Antigua Guatemala está en ambiente y recursos naturales. Chimaltenango usa el programa 27, que es gestión integral de riesgo. Escuintla usa 2 actividades centrales donde tiene la unidad, pero también vimos que usa el programa 27 para los programas de capacitación. Cuilapa, Santa Rosa está en actividades centrales y así nos vamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que cabal, así como lo veíamos para 2024, en 2025 Retaluleu usó el programa 39 y ahí está la unidad municipal de riesgo, siempre con los 100,000 quetzales, solo que en 2025 de esos 100,000 no ejecutó nada, pero el año anterior sí. En fin,
Esto es un análisis que hemos realizado muy detallado y ustedes pueden ver que efectivamente Guatemala tiene la ventaja que permite el acceso a la estructura programática con alto nivel de detalle. Por supuesto, aquí podríamos no solo mostrar los 340 municipios, solo así de probadita, ¿verdad? Como ejemplo, mostramos las 22 cabeceras departamentales, pero también incluso podríamos bajar a nivel de comprobante único de registro, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros hallazgos y nuestras recomendaciones? Bueno, primero, el presupuesto que las municipalidades destinan a actividades de gestión de riesgo nos llamó la atención que no llega ni al 1% de los recursos presupuestarios, ¿verdad? 0.3%. Aquí hay alguna dispersión, algunas municipalidades tienen más, otras tienen menos, este es un promedio, pero yo creo que esta es una primera gran conclusión y pues casi que les dejaríamos a ustedes la inquietud si no es conveniente pensar que los municipios, las municipalidades deberían elevar la prioridad a la gestión integral de riesgos, tomando en cuenta las vulnerabilidades que nos caracterizan como país, ¿verdad? Pues Dios no lo quiera, pero un terremoto, otro huracán, temas ambientales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Segundo, que la forma en que las municipalidades incluyen las asignaciones para sus oficinas, unidades o direcciones de gestión integral de riesgo en la estructura programática de sus presupuestos no es uniforme, no hay un orden en cuanto a todas las municipalidades. Como vimos en los ejemplos, algunas municipalidades lo incluyen en el programa Actividades Centrales, el Código 1. Otras emplean otros programas como Ambiente y Recursos Naturales, Emergencias y Calamidades, Seguridad y Emergencias Municipales, entre otras. Y otras emplean el programa que sea específico que se creó, ¿verdad? Que es el Código 27 que se llama Gestión Integral de Riesgos. Pero como vimos solo en el ejemplo de las cabeceras, su uso no está estandarizado y generalizado. Nosotros recomendamos que las municipalidades estandaricen el programa en el que se incluyan las asignaciones presupuestarias para la gestión integral del riesgo y que esto contribuiría a mejorar el cumplimiento de estándares y normativas sobre la gestión integral de riesgo. Digamos, esto lo hemos hecho en el ICEFI como entidad de análisis técnico independiente. Pero yo me pongo a pensar para una entidad como coordinadora, como la CONRED, el dolor de cabeza que se vuelve, bueno, ¿y dónde están los presupuestos de gestión de riesgo integral en las 340 municipalidades? Bueno, resulta que hay que tener casi que una interfase de inteligencia artificial o una solución ahí tecnológica en donde queden mapeados la casi docena de programas distintos en los que están ubicadas las unidades. No todo está en el programa 27, que es el que fue creado para esto, ¿verdad? Y según la clasificación programática del gasto, pues no todas las cabeceras departamentales identifican justamente el gasto en cuestión de riesgo, ¿verdad? Y esto lo que resulta es en una dificultad para diagnosticar y analizar el cumplimiento de los planes de desarrollo municipal y de los planes de ordenamiento territorial. Mientras haya más dispersión, ¿verdad? En cómo las municipalidades estructuran sus presupuestos, pues se dificulta cada vez más la forma en la cual pues quienes tienen que tener la visión panorámica y general de todo el sector municipal para este análisis, ¿verdad? Entonces, su servidor pues queda por ahí y por supuesto a la orden en caso pues hubiesen preguntas. Si si alguna pregunta no la pudiera responder, me apoyaría mi colega Carlos Goldman, y si aún así necesitáramos ir a las bases de datos, pues les ofrecemos tomar nota de la pregunta o la duda que haya y tal vez con la licenciada Magaña hacemos llegar la respuesta. Pero quedo a la orden, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Precisamente lo que usted nos acaba de mencionar
y lo vimos en un estudio que también ustedes hicieron sobre los clasificadores temáticos. Nos dimos a la necesidad como Secretaría Ejecutiva de actualizar el clasificador temático número 10, el cual ya el catálogo ya fue aprobado por la Dirección Técnica del Presupuesto y entrará en vigencia el nuevo catálogo del clasificador temático número 9 en el 2027, ya en enero, para que en el primer cuatrimestre de reportería del PICOIN sectorial puedan ellos ya reportar ahí lo que han trabajado en gestión de riesgo, que ya es un poco más amplio que los 4 ejes que usted pues había ya identificado. Y la otra, ¿verdad? Que también para nosotros es importante como secretaría, y precisamente es para esto es este webinar, poder orientar a las municipalidades para que realmente se vea visibilizada la inversión que realizan en gestión de riesgo. Tal como lo hemos conversado por años, Ricardo, mientras más invirtamos en las poblaciones que son más vulnerables, pues en esa medida vamos a ir cerrando esas brechas para que no se generen nuevas brechas y deudas de desarrollo, y más cuando son emergencias o desastres de gran magnitud. Nosotros hemos hecho todo este análisis que en un evento mediático grande como el volcán, como esta IOTA, vemos las pérdidas económicas desde ese macro, pero cada emergencia pequeña que ocurre a nivel nacional, en cada comunidad, en cada municipio, nos resulta ser mucho más cara que un evento de gran magnitud mediático, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante que las municipalidades, y usted nos acaba de ilustrar perfectamente cómo nosotros como Secretaría podemos ir orientando a las instancias municipales de gestión de riesgo que están presentes el día de hoy, para que homologuemos, como usted bien decía, en qué programas y subprogramas podemos orientarlos para que realmente dentro del PICOIN, gobiernos locales, podamos identificar la inversión de las municipalidades. Vamos a dejar un espacio de unos 5 minutitos para que Ricardo o Carlos Gosman nos puedan responder alguna pregunta. No sé si alguien que está presente tiene una duda específicamente para Ricardo y para Carlos Gosman. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Desde la Municipalidad de Ayutla, pues un cordial saludo para todos ustedes. La pregunta, para mí sería la pregunta, ¿dónde puedo iniciar? ¿Cómo puedo iniciar con mi oficina para poder iniciar la gestión de todo lo que se está hablando del presupuesto? O sea, ¿cuál sería mi primer paso? Yo tengo una unidad, una UNGIR a mi cargo, y hasta el momento pues no cuenta con un renglón presupuestario, no cuenta con presupuesto. ¿Por dónde puedo iniciar? ¿Cuál sería el primer paso de todo lo que hemos visto? Bueno, yo lo que creo, Iracema, licenciada Magaña, es de este ejercicio técnico que hicimos, nos queda el convencimiento de que hay muchísimo trabajo por hacer. Y no todo el trabajo es sencillo. Por ejemplo, lo que el amigo de Ayutla nos está preguntando es justamente la pregunta, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Sí, me parece que a ver, el municipio, la municipalidad, como lo vimos en la normativa, por eso es que nos tomamos tiempo, yo sé que fue aburridísimo, pero sí nos tomamos tiempo para repasar la normativa, ¿verdad? Porque recuérdense que en el ámbito del sector público hay un principio jurídico. Solo podemos hacer lo que la ley permite. En el ámbito privado, la ley, el principio es yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Pero aquí que cuando estamos del lado del Estado solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Por eso hay que revisar muy bien las leyes. Y lo que la ley permite es que usando digamos, la estructura programática que está establecida, el municipio puede establecer y puede organizar su propio presupuesto. Entonces, me parece que el primer paso para habilitar esta UNGIR es que la unidad de planificación del municipio, de la municipalidad de Ayutla, y aprovechando de que viene este ciclo de formulación del presupuesto, se plantee la posibilidad de revisar y eventualmente podría modificar
la forma en que está aplicado su presupuesto usando la estructura programática establecida. Todos estos programas códigos, ¿verdad? Creo que le pueden pedir asistencia técnica al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, a la CGPLAN, en caso enfrentaran dificultad, o digamos, estas cosas generalmente se dicen muy fáciles, pero son muy difíciles de hacer, ¿verdad? Porque todo tiene que ser de conformidad a leyes, reglamentos, manuales, etcétera, instructivos, ¿verdad? Entonces, pero yo le diría, primero, la normativa le permite a la municipalidad de Ayutla hacer su propio presupuesto. Todo dentro de ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, lo que habría que ver es cómo la corporación, el Consejo Municipal de Ayutla, quiere, y me parece que hay que explicar que lo ideal es que esta unidad sí tenga una asignación presupuestaria y de cuánto es y en dónde en la estructura programática hay que ponerla. Nosotros diríamos, idealmente habría que usar el programa 27, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es, esas son decisiones que tiene que tomar el municipio. Ok, muchas gracias. Sí, ahora ya me queda un poquito más claro que basado en la estructura programática es donde yo me puedo sustentar para lo que se supone que se va a pedir, ¿no? O lo que vamos a ocupar. Sí, porque digamos, la Constitución y las leyes sí, por supuesto, le dan autonomía a la municipalidad para hacer su presupuesto, pero dentro de algo así como hacemos queso, ¿verdad? Dentro de ciertos marcos, ¿verdad? Si el queso sale cuadrado, no podemos pensar en un queso triangular, ¿verdad? El queso tiene que salir cuadrado, o el pan, ¿verdad? De molde. Entonces, es dentro del molde cómo lo hacemos ahí adentro y es la municipalidad la que puede trabajar dentro de ese molde, ¿verdad? Muchas gracias. Me dijo, aparte de CGPLAN, me mencionó El Ministerio de Finanzas. Ahí, con quienes me puedo apoyar, ¿verdad? Sí, ahí está la Dirección Técnica del Presupuesto, pero también hay una unidad de apoyo a municipalidades. Yo empezaría que las autoridades superiores de Ayutla le envíen una carta al ministro de Finanzas pidiéndole una audiencia y diciendo de qué se trata para que les pongan en contacto con los técnicos que les pueden asistir en esto, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas es el ente rector de esto. Entonces, aunque el municipio es autónomo, a nadie le puede quitar un pelito de autonomía a una municipalidad, pero eso no quita que el Ministerio de Finanzas sí tenga la obligación de apoyar al municipio, ¿no? En este tipo de cosas. Muchas gracias por la respuesta. Creo que Carlos Gozman iba a ampliar la respuesta. Sí, muchas gracias, Iracema. Bueno, fíjense que tal vez ahí reforzando un poco lo que ya mencionó Ricardo, también es de tomar en cuenta que estratégicamente estos gastos uno tiene que revisarlos también por su disponibilidad financiera, es decir, por su fuente de financiamiento. Quizá en este análisis y por la brevedad, digamos, de la presentación, no nos dio chance a presentarles, digamos, más estructuras de clasificaciones presupuestarias, pero la fuente de financiamiento le recomendamos que también la tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que revisamos dentro de todos estos gastos de gestión de riesgo es que se pueden obtener recursos de diferentes fuentes, incluso de los aportes constitucionales, que por ejemplo, es una fuente que puede ir dirigida a obras que tienen que ver también con la mitigación de riesgo, pero también existen espacios para hacer capacitaciones, ¿verdad? Para hacer planificación. Se pueden utilizar las fuentes del IVA Paz, ¿sí? Se pueden utilizar los ingresos propios municipales. Yo creo que aquí, y la sugerencia para los colegas que nos acompañan es que tienen que tener una visión bastante estratégica al momento de realizar los planes operativos, ¿verdad? Cuando integren, digamos, todos los componentes de gestión de riesgo,
digamos, ahí lo que tendrían que ver es qué tantos recursos se requieren y qué disponibilidad financiera tiene la municipalidad. Yo sé que los recursos en Guatemala suelen ser muy escasos, especialmente a nivel municipal. Las municipalidades siempre tienen, digamos, muy restringido el presupuesto, pero existen, digamos, por mandato legal, ciertos rubros que tienen ya un destino específico de gasto, es decir, su fuente de financiamiento ya permite, digamos, hacer esos destinos específicos de gasto y es donde pueden aprovechar, ¿sí? Y mi recomendación última sería que traten de leer el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público en su última edición para que les pueda ampliar un poco más, digamos, de qué, digamos, qué clasificadores se pueden consultar y qué es lo que se debería de incluir en la gestión de riesgos. Ricardo les enseñaba en la presentación el clasificador por finalidad, función y división. Cuando ustedes llegan al punto de analizar la división de gasto, ahí ya les está dando el chivo, digámoslo coloquialmente, de en qué rubros de gasto uno puede incluir la gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, yo les recomendaría que también hagan uso de ese manual. Gracias. Muchas gracias, Carlos. La pregunta de Edgar Hernández y por último sería Álvaro Ramírez. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder saludarles. Bueno, en este tema, ¿habrá algún acompañamiento del equipo de Conred para este proceso a las unidades administrativas? Uno. Dos, en el proceso de seguimiento, en la elaboración del presupuesto municipal, normalmente creo que falta mucho proceso de concientización e inclusión en la decisión en el Consejo Municipal, que es el que autoriza. Y muchos de los técnicos carecemos de información básica o por la rotación constante de personal, normalmente se pierde la secuencia. ¿Habrá algún tipo de acompañamiento específico o un lugar donde nosotros podamos tener ese acompañamiento? ¿Y cuál sería el procedimiento para obtenerlo? Bueno, Gracias. primero que nada, muchas gracias, Edgar, por la pregunta. Tal y como decía Ricardo y Carlos, primero sería a través del MinFin, pero también a nosotros como Secretaría Ejecutiva de Conred, a través de la estrategia de instancias municipales de gestión de riesgo, que hasta la fecha ya llevamos 256 instancias municipales. Nuestro objetivo es poderles apoyar en la formulación y elaboración de su POA municipal, de la instancia municipal, y recuerden que en el ranking también ya les pide un indicador de tener un POA municipal y presupuesto en materia de gestión de riesgo. Entonces, por eso es el objetivo de esta sesión del día de hoy. Y nuestros técnicos en las 8 regiones del país van a poderles ir acompañando y también pues coordinar alguna asesoría con CGPlan y con el MinFin para que ustedes puedan incluir el tema de gestión de riesgo para la planificación y presupuesto 2027. Ricardo. Sí, muchas gracias. Como aquí la idea es sumar y multiplicar y no dividir y restar, ¿verdad? Las matemáticas básicas. Creo que además de la CGPlan y del Ministerio de Finanzas Públicas, es conveniente pensar en el INFOM y la propia ANAM y la GAI, no sé cómo están ahorita, pero todas las instancias que puedan tener una posibilidad y un espacio de apoyo a la gestión municipal, creo que hay que aprovecharlos. Definitivamente yo empecé mencionando al Ministerio de Finanzas porque ahí está, digamos, la rectoría, están las direcciones técnicas del presupuesto, está esta dirección de apoyo municipal, pero también está la CGPlan y está el INFOM y están las asociaciones municipales. Lo que decía el colega Hernández es muy importante. Aquí hay desafíos en dos vías. Está el desafío técnico, esto de que si el manual, el código, si es código 27, si es código no sé qué, pero también es muy importante lo que él decía. Está el desafío más de orden político. Cuando estos temas llegan al Consejo Municipal, cuando pensamos en síndicos, concejales, el alcalde o la alcaldesa,
hay una orientación política ahí, ¿verdad? ¿Qué tanta importancia? Porque se puede hacer toda la carpintería de clasificador, presupuestario, estructura programática, pero todo va a terminar en una decisión. Entonces yo creo que por eso es que pienso también en la NAM, en las asociaciones, en la GAI, ¿verdad? Y también pienso en el INFOM. O sea que esto hay que verlo de varios niveles, ¿verdad? Pero definitivamente en la parte técnica sí deberíamos pensar principalmente, no solo, pero principalmente en el Ministerio de Finanzas y la CG Plan, aunque debe ser un enfoque integral. Gracias, Ricardo. Y la última pregunta para este segmento, porque después ya viene un ejemplo de cómo las municipalidades han integrado el tema de planificación y presupuesto con enfoque de gestión de riesgo. Solo Álvaro Ramírez, adelante. No sé si no, démosle el espacio a Ángela, por favor. Y los demás pueden en el chat dejar las preguntas y nosotros se las haremos llegar al ICEF. Muchas gracias, un buen día para cada uno, un gusto saludarles. Mi pregunta está orientada en parte a lo que mencionaba la persona que me antecedió. No hay mucha sensibilización en las municipalidades, no hay voluntad política para poder apostarle a la inclusión dentro del presupuesto municipal a la gestión del riesgo. ¿Cómo se podría obligar a las municipalidades a estandarizar el programa presupuestario? ¿Se necesita una iniciativa de ley? En principio, me parece que ya hay un cuerpo, como lo mostramos, de legislación que permite trabajar. Siempre se puede avanzar más en legislación, ¿verdad? O sea, siempre, nuestras leyes no son perfectas, pues, pero me parece que se puede avanzar con la legislación que tenemos, aunque es perfectible. Con esto quiero decir que no deberíamos esperar la aprobación de algo en el Congreso para avanzar. Con lo que tenemos se puede avanzar y bastante. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Este es el primer segmento del webinar. A continuación, pues tenemos un ejemplo de una municipalidad que ya ha podido integrar en la planificación y el presupuesto el enfoque de gestión de riesgo. Y antes de despedirnos, ¿verdad? Muchas gracias al ICEFI por aceptar esta invitación, ¿verdad? Amigos viejos de trabajo, ¿verdad? Con Ricardo y Carlos. Gracias por ilustrarnos cómo se estructura el presupuesto y también darnos esas recomendaciones que como Secretaría Ejecutiva de Conred vamos a anotar para poder apoyar a las municipalidades y que esto pues tal vez no sea a corto plazo, pero en algún momento se pueda visibilizar ese trabajo conjunto. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Carlos Goldman, por apoyarnos en este segmento. Y bueno, para continuar tenemos al licenciado Jonathan Alberto Santos. Él es el subdirector municipal de gestión integral de reducción de riesgo de la municipalidad de Morales y Zabal, quien ya se encuentra con nosotros. Él es licenciado en administración de empresas con amplio conocimiento sobre administración pública municipal y se ha especializado en temas de gestión de riesgo de desastres mediante estudios en procesos de conformación de las coordinadoras para la reducción de riesgo a nivel local y municipal. Asimismo, posee conocimientos en atención a incendios forestales, administración de albergues y también posee un conocimiento sobre el manejo de recursos naturales mediante la implementación del manejo integral de los recursos hídricos. Actualmente se desempeña como subdirector municipal de gestión integral de reducción de riesgo de desastres de Morales y Zabal, en la cual pues tiene como atribución en este momento compartir con nosotros el modelo de planificación, administración y inversión financiera municipal con enfoque de reducción de riesgo de desastres. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal, Ligda, Iracema? Muy buenos días, colegas. Un gusto el poder estar a través de este medio y el poder seguir con este tema de suma importancia para el país de Guatemala y sobre todo para esas familias más vulnerables que nosotros como actores clave y conocedores de la gestión de riesgo de desastres
pues tenemos ese conocimiento, las tenemos identificadas y pues a partir de la explicación que mi antecesor estaba dando en el tema del presupuesto y cómo poder estructurarla, pues podemos empezar ya a crear esas acciones y esas líneas para poder apoyar a esas comunidades y sobre todo a las familias más vulnerables. Solo me tomo unos minutos para poder configurar acá y empezar a compartir pantalla y me confirman, por favor. Ya podemos ver tu presentación, solo colócala en pantalla completa. ¿Me confirman, por favor? Si puedes volver a proyectar, por favor, Jonathan. Ya la podemos ver. Adelante. Listo. Bien, la Municipalidad de Morales y Zabal, pues ha tenido bien el poder presentar este modelo de planificación, administración e inversión financiera municipal en gestión de riesgo de desastres. Ya el licenciado pues ha estado explicando cómo se hace todo este proceso para poder estructurar de forma legal y sobre todo que tenga el sustento técnico y administrativo para poder operar en cada uno de los proyectos, programas o actividades que se desarrollen en cada una de las comunidades para poder minimizar y sobre todo el poder gestionar ese riesgo en beneficio de las comunidades más vulnerables. Somos conscientes, y esto hablo también por el tema de los actores claves, los colegas de las instancias de gestión de riesgos, que nuestro país es rico en recursos naturales, pero también tenemos la parte que somos altamente vulnerables a diferentes fenómenos o diferentes amenazas que convivimos día con día. De hecho, Guatemala está catalogado como uno de los países más vulnerables a nivel mundial y en el caso de Izabal y sobre todo Morales, pues no es la excepción. En el 2020, cuando tuvimos el suceso de ETA y OTA, todas las comunidades aledañas, principalmente a las riberas del río Motagua, sufrieron grandes impactos y sobre todo tuvieron muchas pérdidas económicas y el tema de los medios de vida. En el caso de Aldea Crixarco, tuvimos a bien el poder realizar una investigación sobre la vulnerabilidad y pérdidas económicas que causan las inundaciones, principalmente en esta comunidad. Y es alarmante el poder tener un dato numérico en el cual pues, nos indicaba con la participación de la comunidad y de las familias afectadas que solo una tormenta magnitud ETA y IOTA o la magnitud, por ejemplo, de tormenta tropical Julia, en esa comunidad podemos llegar a tener una pérdida económica de más de 5,8 millones de quetzales. Eso es lo que nos representa a nosotros como municipio, el poder tener una eventualidad similar a la de Tayota o Julia en esta comunidad. Este estudio se realizó con la participación de todos los comunitarios y sobre todo evaluando diferentes características o indicadores que principalmente afectan el bolsillo de estas familias, las más vulnerables y sobre todo el poder evaluar y sobre todo tener ese conocimiento o ese contexto de cómo es el día a día con ellos viviendo y sobre todo soportando estas altas vulnerabilidades. Y es ahí donde nace la intención de la Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgo de Desastres de Morales y Zabal poder diseñar un modelo de planificación, administración e inversión financiera para poder trabajar esta parte y sobre todo el poder definir esa ruta a seguir. Y el objetivo de este plan pues es el proponer un modelo de gestión integral que faculte a las instancias de gestión de riesgo de desastres para la planificación, administración y captación de recursos financieros mediante instrumentos técnicos que vinculen la inversión pública y privada con la reducción de desastres,
bajo el marco de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos conscientes que muchas veces nosotros como actores claves dentro de las instancias de gestión de riesgos somos conocedores de ese riesgo. Conocemos principalmente las comunidades más vulnerables y qué afectaciones tienen esto y sobre todo en la temporalidad o en cierto momento del año. Nosotros conocemos esa parte, pero muchas veces como instancias de gestión de riesgos nos sentimos atados porque no tenemos la capacidad financiera para poder trabajar y llevar a cabo todas esas actividades que nosotros quisiéramos para poder trabajar. Caso de ejemplo es en Morales. En el 2024 tuvimos ahí en el poder acreditar a 13 coordinadoras locales para la reducción de desastres para ascender a un total de 24 colredes acreditadas a nivel municipal. Esto gracias al apoyo de diferentes ONG, como es el caso de Cruz Roja Guatemalteca. Pero el 2024 hasta la fecha, tristemente Morales no ha podido acreditar ni capacitar como nosotros quisiéramos, dándole todos los recursos a las colredes. Hasta el momento no tenemos ninguna colreda acreditada. Y eso porque nos limita el tema de los recursos o la captación de ese apoyo financiero para poder desarrollar cada una de esas actividades. Y es por eso que nace esta intención de poder desarrollar este modelo de planificación. Este modelo de planificación consta principalmente de 6 matrices. Nosotros hacemos todas esas actividades, conocemos nuestro trabajo, pero muchas veces dejamos por desapercibido todas estas acciones y las estamos realizando de forma desordenada en algunas ocasiones. Entonces, este modelo viene a esto, a poder articular todas esas acciones, todos esos planes, programas que nosotros desarrollamos en nuestro territorio y trabajarla de una forma ordenada, pero sobre todo que haya un precedente, que haya un respaldo de las actividades que nosotros estamos haciendo y sobre todo de lo que se está proponiendo. La primera matriz con la que arrancamos es el diagnóstico local. Este diagnóstico local en gestión de riesgos justifica principalmente la inversión con base técnica. Aquí es donde nosotros mostramos la necesidad que hay en cada una de las comunidades. Y este diagnóstico lo hacemos de forma participativa en campo con cada uno de los comunitarios y actores clave dentro de las localidades. Y a raíz de la experiencia en la afectación que ellos han tenido, vamos sustentando esta matriz principalmente con el formato oficial de Conred para el levantamiento del diagnóstico local y también ampliamos un poquito ese panorama para tener un perfil histórico de cuáles han sido aquellas eventualidades o amenazas que tienen presencia en esa localidad y que han ocurrido o han provocado diferentes daños. Y también conocemos un poquito la capacidad de cada una de estas comunidades para hacerle frente a esas eventualidades. Y sobre todo, también nos permite medir el nivel de riesgo de esa comunidad a través de todas las pérdidas y daños que han tenido por las diferentes eventualidades. Luego pasamos a la siguiente matriz, que es el portafolio de programas y proyectos. Esta matriz nos permite a nosotros el poder reflejar todas aquellas propuestas o posibles soluciones que nosotros podemos encontrar como conocedores del riesgo a raíz del diagnóstico que se hizo. En la matriz anterior identificamos y reflejamos la necesidad. En esta matriz ya nosotros proponemos una posible solución y qué hacer para poder trabajar desde ese punto la gestión de riesgo prospectiva. Dejar a un lado trabajar la parte de ser reactivos nada más y de trabajar solo en la parte de emergencias, sino que también el poder trabajar esa parte de prevención, preparación y sobre todo la mitigación de riesgo de desastres. Luego pasamos a la tercera matriz, que es la matriz del POA. Esta matriz vincula el riesgo al presupuesto del SICOMI. Es importante tener claro que nosotros como conocedores del riesgo identificamos esas amenazas, esas afectaciones que han tenido las comunidades, proponemos esas posibles soluciones, pero también tenemos que tener un sustento técnico y administrativo y sobre todo legal que nos permita a nosotros decirle al Consejo Municipal, decirle al alcalde municipal, es viable el poder invertir en gestión de riesgos a través de la inversión pública. Y esta matriz se agarra o nosotros la trabajamos principalmente
a través de la matriz de CG Plan, que es la matriz oficial para poder trabajar el POA, y es donde nos permite a nosotros el poder vincular con el presupuesto del SICOIN y sobre todo con las normas SNIP. Acá no es un proceso aislado de la administración pública y de lo que nosotros queremos proponer en cada uno de los programas o proyectos a desarrollar en cada una de las comunidades más vulnerables. Y esta matriz es el núcleo de este modelo de planificación porque nos permite tener esa viabilidad. Por aparte, tenemos en la matriz número 4 el mapeo de actores. Es importante que nosotros como conocedores del riesgo y sobre todo como esos actores claves en la gestión del riesgo dentro del territorio, conozcamos quiénes son los que nos rodean y cuál es el contexto de cada uno de esos actores que se pueden unir o vincular a este plan. Aquí hablamos no solo de la iniciativa privada, sino que también hablamos de las ONGs que tienen presencia en el municipio o en el departamento, porque cabe mencionar que hay muchas ONGs que tienen la intención de poder trabajar en ciertos municipios, pero por falta de información o de sustento técnico, no se pueden aperturar esos programas, esos proyectos para desarrollar en cada uno de sus municipios. Luego pasamos a la quinta matriz, que es la fuente de financiamientos. Aquí empezamos a ver una diversificación de fondos, donde puede convivir o pueden también estar entrelazados el tema del financiamiento público y también podemos tener financiamiento privado de ONGs para poder desarrollar diferentes proyectos o programas. En este espacio que genera la matriz número 4 y número 5, tiene que haber un lapso de negociación, un lapso de presentación y de gestión en cada uno de esos diferentes actores preseleccionados. Cabe mencionar que nosotros dentro de las directrices o responsabilidades que tenemos dentro de las IMGIR, también está el poder proponer, diseñar o elaborar planes o herramientas que nos permitan a nosotros gestionar recursos. Y sobre todo, otra de las funciones que tenemos es el gestionar esos fondos, esos programas con diferentes actores. No es precisamente, y eso también es parte del objetivo de este plan, no es precisamente llevarle al Consejo Municipal y al alcalde un listado de los posibles proyectos o programas a desarrollar en el municipio, sino que también que este modelo ayude a disminuir un poco ese gasto financiero de la municipalidad y poder captar esos fondos allá afuera con diferentes ONGs o iniciativa privada. Y por último, tenemos la matriz de monitoreo y evaluación, que esta nos permite el poder demostrarle a todos esos actores que se sumaron que cada centavo que se está invirtiendo en esos programas ha llegado principalmente a las comunidades más vulnerables y que lleva un proceso de monitoreo y evaluación para desempeñar y sobre todo para saber qué tanto se está cumpliendo con cada uno de esos programas. En eso consiste este modelo, que son seis matrices que se interactúan entre sí. Y la ventaja de este modelo es que es flexible porque también se puede vincular con el presupuesto de inversión pública y el presupuesto de algunas empresas o ONGs que tienen presencia en el municipio. Cabe mencionar que este modelo de planificación es anual. Cada año se tiene que estar actualizando y ahorita pasamos ya a ver la temporalidad de gestión. Por ejemplo, la primera fase de preparación se desarrolla entre noviembre y febrero. Principios tenemos que empezar a desarrollar cada uno de esos diagnósticos, ir a las comunidades, interactuar con los comunitarios, con las personas afectadas y sustentar la matriz de diagnóstico. Y se hace en noviembre y febrero porque en el caso de Izabal, principalmente en Morales, es en esta temporalidad en donde más hay presencia de lluvias y es donde más comunidades pueden salir afectadas y es donde nosotros tenemos que ir actualizando esa base de datos. La fase de alineación institucional, esto aplica principalmente para el presupuesto de inversión pública, que se tiene que hacer entre abril y mayo para poder empezar a formular esos posibles proyectos que se puedan desarrollar para el siguiente año fiscal. Y tenemos la fase de captación de recursos, que esto aplica para todo el año. Esto porque
recordemos que no es solamente por el tema de la inversión pública, sino que también podemos ir a las empresas, a las diferentes ONGs que tienen presencia para poder gestionar esos recursos, para implementar diferentes programas o proyectos en las comunidades. Y por último tenemos la fase de rendición de cuentas, que eso se haría semestralmente, principalmente en junio y en diciembre, para nosotros saber qué tanto hemos avanzado y sobre todo decirle a esos actores, mire, este es el proceso, este es el resultado que hemos tenido o el nivel de cumplimiento que hemos tenido con cada uno de los proyectos o programas que se están desarrollando. ¿Por qué para nosotros como Morales es importante este modelo o por qué nosotros le estamos apostando mucho a esto? Para ello les presento un video. Solo me confirman, porfa, si se escucha, para que nosotros comprendamos un poco la parte del contexto de Morales. La vida puede ser muy complicada, dolorosa y llena de altibajos. Estos últimos meses han sido muy duros para Morales. Hemos vivido en carne propia los desastres que provocan los huracanes. El huracán ETA nos azotó con fuerza, perdiendo la mayoría en sus comunidades, cultivos y fuentes de trabajo. El huracán Iota vino a golpearnos sin piedad, destruyendo lo que por años habíamos construido, nuestras casas, nuestras carreteras y nuestros puentes, dejándonos completamente incomunicados, necesitados de comida, vital líquido, pero sobre todo, de un acceso hacia el municipio para movilizarnos ante una enfermedad o una nueva vida en camino. Pero como todo corazón moralense, valiente y esforzado, tenemos la mirada puesta en Dios, que Él nos ayudará a salir adelante, con la fe que siempre tendremos nuevos días, nuevas metas y nuevas victorias. Hoy más que nunca tenemos que demostrar por qué Morales es llamada la tierra de la amistad. La tierra de la amistad. Unámonos, los que perdimos poco, ayudemos a los que no tienen nada. Los que ahora miramos suelo firme, busquemos a los que aún están en el lodo. Vamos, Morales, juntos como hermanos hacia la reconstrucción de nuestra tierra bendita por Dios. Morales, la tierra de la amistad. La tierra de la amistad. Ese es el contexto del municipio de Morales. Realmente tenemos mucha bendición en cuanto a la recarga hídrica, pero también tenemos mucha afectación cuando son las temporadas altas de lluvias y con ello pues trae consigo muchas pérdidas y daños a las familias más vulnerables, principalmente las que están en las riberas del río Motagua y en los ríos grandes, por ejemplo, los que vienen del hermano país de Honduras. Y esa es la necesidad del por qué nace esta herramienta o por qué la intención de que nosotros como instancias de gestión de riesgos podamos reflejar esa necesidad, porque no me dejarán mentir que hay varios colegas que saben qué proyectos o qué acciones poder realizar en cada una de las comunidades o tienen la intención de fortalecer esas capacidades a las colredes que son el pilar fundamental para todo municipio en el momento de respuesta y sobre todo de las acciones de prevención y mitigación que puedan plantear. Pero muchas veces nos quedamos de brazos cruzados porque no tenemos los fondos para poder desarrollar esos programas o proyectos. Y esa es la parte principal porque una compañera mencionaba ahí también la parte de la voluntad política, que tristemente en muchos municipios pues no existe esa parte o a la gestión de riesgo como tal le prestan muy poca importancia, pero esta herramienta viene a poder articular todos esos procesos que nosotros ya hacemos, pero a darle vida, a darle forma y sobre todo que cuando nosotros vayamos
a gestionar ese recurso, ese financiamiento afuera, pues lo hagamos de forma ordenada y sobre todo con un sustento, con un documento técnico y administrativo, donde los actores a los que se les vaya a gestionar este recurso, pues sepan que realmente hay un orden, que hay una identificación del riesgo. Y es acá donde ya entramos a la herramienta como tal para poder reflejar y sustentar la primera matriz, que es el diagnóstico local. Acá pues nosotros podemos agregar cada una de las comunidades, barrios, colonias que ya sabemos que son vulnerables. Podemos agregar todas las diferentes amenazas que han tenido en el transcurso de, de los diferentes años que han pasado y sobre todo de los fenómenos, y un perfil histórico, porque este perfil histórico nos permite a nosotros darnos cuenta que no fue una casualidad que haya pasado, por ejemplo, la tormenta de Iota, sino que podemos y somos susceptibles a sufrir otra eventualidad de esa magnitud. Luego pasamos ya a la identificación y la caracterización del riesgo. Tenemos principalmente tres áreas a evaluar en cuanto a los daños y pérdidas que puedan sufrir estas comunidades. Y en la parte de infraestructura, si esa comunidad ha sufrido daños en viviendas, escuelas, carreteras, puentes o iglesias, pues nosotros acá podemos ir seleccionando sí o no, y conforme vayamos seleccionando, pues el nivel de riesgo va a ir actualizando en base a la puntuación que se le haya designado por la afectación en cada uno de estos indicadores. Esta comunidad de Switch, que es el claro ejemplo, pues tristemente tiene afectación en todas esas partes de la infraestructura. En cuanto a bienes y enseres, equipos electrónicos, vehículos y amoblados, pues todo esto se ha perdido en esas comunidades. Y lo más doloroso es cuando hay afectación en el sector productivo, principalmente en los cultivos y animales domésticos. Acá pues ya agregamos una columna donde va el sustento técnico administrativo que utiliza Seconred. Acá podemos descargar lo que es el diagnóstico previamente levantado y desarrollado en campo, que es el diagnóstico de gestión de riesgo de desastres que utiliza la Seconred para darle ese sustento técnico. Y acá pues podemos ver que hay diferentes comunidades y que ya previamente se tienen que tener contempladas e identificadas para nosotros saber qué es la necesidad que tenemos como municipio y pasar a la siguiente matriz, que es la de portafolio de proyectos, para presentar esas posibles soluciones o proyectos que se vayan a desarrollar. En el primer ejemplo que tenemos, contamos con una columna del código. Ese código se va a agregar principalmente si es un proyecto de inversión pública, le agregamos el código SNIP. Ahora si no, pues lo dejamos pendiente. Acá ya empezamos a cumplir rigurosamente con la parte de las normas SNIP, ya agregándole un nombre que las normas lo permiten y sobre todo que nos dé esa viabilidad técnica y administrativa para poder optar o aplicar para el presupuesto de inversión pública. Le agregamos el objetivo, en este caso pues el tema de la capacitación, el proyecto es la capacitación de asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres en comunidades vulnerables del municipio de Morales y Izabal. El objetivo es el organizar y acreditar coordinadoras locales para la reducción de desastres que permitan fortalecer la resiliencia comunitaria y disminuir las afectaciones por eventos adversos. El producto o el resultado que nosotros esperamos de este programa es tener 12 colreas acreditadas. El área de intervención son las comunidades priorizadas que ya se identificaron anteriormente en la matriz de diagnóstico local. El año de inicio y año de finalización, nosotros lo tenemos para el 2027 y la meta inversión que se tiene estimada es de 240,000 quetzales para finalizar todo lo que es este programa y obtener las 12 colreas acreditadas. Luego tenemos un apartado en donde tenemos el total anual, que es la meta física y la meta financiera. La meta física son las 12 colreas que nosotros vamos a tener primeramente ya acreditadas y la meta financiera que son 240,000 quetzales. También hay un apartado de la meta de inversión, cómo nosotros lo vamos a gestionar o lo vamos a desglosar, y va a ser a través de cuatrimestres que van a salir esos desembolsos. Si se dan cuenta, este primer ejemplo está seleccionado con diferente color al resto de las demás comunidades o programas, porque
esta gestión que se hizo con esta herramienta fue a una iniciativa privada, la cual se le presentó todas las matrices que se les va a estar presentando ahorita a ustedes, y esta iniciativa privada nos dijo, yo les apoyo con este programa, y es ahí donde pues ya el plan o este modelo de administración toma vida y ya se vuelve un caso práctico y un caso de éxito, porque a través de este plan pues ya pudimos captar estos 240,000 quetzales para poderlo desarrollar en el siguiente año y poder acreditar estas 12 colredes. Obviamente, en este proceso de capacitación, organización y acreditación va incluido, por ejemplo, una refacción para las personas que van a estar participando en las colredes en cada una de las diferentes sesiones de fortalecimiento de capacidades. También va incluido la parte del equipamiento y la identificación de cada una de las colredes y miembros de estas coordinadoras. Y lo más importante es que con la matriz anterior del diagnóstico local, a nosotros nos va a permitir el poder desarrollar un microproyecto en cada una de esas 12 comunidades que se van a intervenir. Obviamente eso ya no refleja en este portafolio de proyectos porque todavía se tiene que hacer el estudio y dar el seguimiento a cada una de las comunidades, y ya la empresa va a optar por qué proyecto de mitigación va a desarrollar en cada una de las comunidades de acuerdo al presupuesto que se les haya aprobado en la parte empresarial. Es así como también podemos desarrollar cada una de las posibles propuestas para poder gestionar en otras iniciativas privadas o también en otras ONG. Acá, el núcleo del modelo de planificación, que es la parte de la matriz del POA. Para esta matriz, pues obviamente jalamos los resultados que se hayan establecido o se hayan presentado en el PDMUT, y para el 2032 se redujo el índice de riesgos final del municipio un 0,9 puntos porcentuales, incrementando en el municipio la capacidad de resiliencia y la adaptación al cambio climático. Esos datos los jalamos del PDMUT, igual que en esta tercera columna, que es los resultados del Plan Estratégico Institucional. Acá, lo que mencionaba mi antecesor, lo tenemos que vincular precisamente con el programa presupuestario número 27, que es la que nos da esa facultad para poder optar por esa inversión pública, y decirle sobre todo a nuestro alcalde municipal, a nuestro consejo, si es viable el poder invertir en gestión de riesgos con la parte de inversión pública, y que yo estoy seguro que muchos municipios, muchos alcaldes están invirtiendo en gestión de riesgos, porque el hecho que nos contraten a nosotros como servidores públicos para trabajar la gestión de riesgos ya es una inversión. Pero lo que hace falta es poder ordenar esa parte y ponerle etiqueta a cada uno de esos gastos que se tengan, la etiqueta de gestión de riesgos, porque eso va a impactar positivamente en la evaluación del ranking, y sobre todo de decirle al municipio local si se está invirtiendo en gestión de riesgo, y esta es la prueba. Y esa es la forma correcta, como lo mencionaba nuestro antecesor, el poderlo vincular con este programa presupuestario. El subprograma pues tiene, ese sería el número 2, ese principalmente agarrando como guía lo que es el catálogo de presupuesto para el POA de la política de gobierno 2024-2028, que esa es la parte donde nos da el ok o nos da la viabilidad para poder trabajar y planificar la parte de la inversión pública. Acá no me voy a detener mucho porque ya lo explicaba en la matriz anterior. Esto va muy amarrado con la matriz anterior. Por ejemplo, en la meta física del producto para el periodo que nosotros vamos a esperar con este programa, las 12 colredes, pues vamos a tener un total de 11,400 personas aproximadamente beneficiadas, porque ciertamente se trabajan 12 colredes y cada una de las colredes estaría involucrada o estaría incorporada con unas 10 a 12 personas, pero la capacidad instalada que se queda en la localidad, eso beneficia a toda la comunidad como tal. Entonces, por eso es que ya la meta física del producto a obtener sería un total de 11,400 personas como impacto directo, ya beneficiando a estas localidades.
Y acá pues ya tenemos cómo es que vamos a estructurar o cómo vamos a desembolsar ese dinero. Obviamente, no precisamente el dinero tiene que entrar a las arcas de la municipalidad, sino que se puede trabajar desde las arcas empresarial, pero únicamente este modelo de planificación va a permitir el poder estructurar y darle esa ruta a seguir para poder desarrollar cada uno de los programas. Y no solo la parte de trabajar en el fortalecimiento de capacidades, sino que también hay un programa que nos permite el poder apoyar a las familias más vulnerables en el momento de una emergencia. Y siempre seguimos con la parte, creo que estamos hablando. En el programa 27, a nosotros nos permite el poder trabajar la gestión de riesgo, fortaleciendo capacidades y desarrollando capacitaciones en diferentes comunidades. Pero también en el programa 27 hay un subprograma que se llama Ayuda y Asistencia Humanitaria en Desastres. Entonces, para lo que se propone o dentro de este programa o modelo de planificación, lo que se contempla también es un programa de fondo para emergencias, en el cual podemos gestionar con recursos municipales para que se apruebe ese fondo para emergencias de 1,000 quetzales y apoyar a un total de 1,000 personas. Obviamente se tiene que hacer un estudio de selección para poder apoyar a esas familias más vulnerables y las más afectadas. Y ese fondo para emergencias está aproximadamente 1,000,000 de quetzales para apoyar principalmente cuando haya una emergencia. Y es acá donde ya dejamos de ver la planificación pues, de forma solo reactiva, porque podrán decir, pero se está planificando para una emergencia y dar respuesta, sí, pero también acá arriba hemos planificado para poder trabajar la parte de la prevención, preparación y sobre todo la mitigación a través de los proyectos para disminuir la afectación y sobre todo la vulnerabilidad en cada una de las comunidades que se han seleccionado. Luego pasamos a la siguiente matriz, que es el mapeo de actores. Ese pues ya es un trabajo más de gabinete en donde nosotros podemos hacer memoria de todas esas ONG, toda la iniciativa privada que tenemos en nuestro municipio y que podemos priorizar para poder presentarle esta propuesta, este modelo, para saber si ellos se suman a a estos programas o proyectos y beneficiar a estas comunidades. Luego pasamos a la siguiente matriz. Acá ya van a ir solo los actores que sí se sumaron y que sí dijeron, ok, vamos a proceder con este proyecto. Y tal es el caso de la empresa Eurocaribe, que nos estaría apoyando con el programa de capacitación y acreditación de 12 Colredes, en el cual pues principalmente damos cumplimiento a lo que es a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 11 y número 13, y por qué no decir también el número 17, que es las alianzas para lograr esos objetivos. De esta manera podemos nosotros trabajar y reflejar que sí se estamos trabajando y que sí se está cumpliendo con ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Por último, la matriz de monitoreo y evaluación, que esta nos va a permitir dar esa carta de recomendación con otras ONGs, con otras empresas, donde se ve reflejado todo el proceso, el porcentaje de cumplimiento y sobre todo cómo nosotros lo hemos desarrollado en cada una de las actividades que conforman cada uno de los proyectos y decirle a las empresas el presupuesto que se aprueba en sus arcas, el presupuesto que designan cada una de las comunidades, principalmente está llegando a esas comunidades vulnerables y de esta forma pues nosotros también nos recomendamos con nuestro trabajo para optar por otras gestiones y poder así tener esa viabilidad de gestión circular en donde pues no sea una gestión que se realice al año, sino que pues sea constante y poder obtener esos beneficios para principalmente apoyar a esas comunidades más vulnerables. Esa es la intención de este plan y en eso consiste el plan de planificación, administración e inversión financiera en gestión de riesgo de desastre. Y esta ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido ya captando el primer proyecto para apoyar a estas comunidades. Y
vuelvo y repito, este programa o este modelo no viene a sustituir todos los procesos que se realizan legalmente para la parte de captación de recursos, en el caso de la TAFIN, o la estructura presupuestaria, ¿no? Al contrario, viene a darle ese soporte que necesitan muchas veces las IMGIR para convencer, porque yo conozco esa parte de poder convencer a las autoridades locales de poder invertir en esa gestión de riesgo y sobre todo de no sobrecargar ese gasto, el presupuesto, solo las arcas del presupuesto municipal, sino que también a nosotros nos da esa facultad para poder gestionar esos recursos y sobre todo apoyar y disminuir la afectación y, por qué no decirlo, fortalecer la resiliencia a nivel municipal. Esa ha sido la presentación. Si tienen alguna duda, pues estamos a la orden y pues de antemano agradecido por la atención y sobre todo por darle seguimiento a este proceso IRASEMA. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio que hizo esta municipalidad también lo han hecho otras instancias municipales, o sea, mecanismos para poder incorporar el enfoque de gestión de riesgo dentro de la planificación municipal, tanto el PEI-POMPOA como dentro del presupuesto, es posible una vez pues se tengan las orientaciones adecuadas y también que las oficinas de planificación municipal y las direcciones financieras municipales también se involucren en este proceso de formulación de planificación y presupuesto. Vamos a dar el espacio para preguntas. ¿Alguien ya levantó la mano? ¿Alguna duda para Jonathan? ¿O comentario? Sí, Germán. Adelante. Sí, muy buenos días, licenciada Iracema. Buenos días, Jonathan. Solo agradecer la información que es de mucha ayuda para nosotros. Y como lo decía la compañera hace rato, a veces no es tanto la falta de voluntad política, sino la falta de asesoramiento a los alcaldes municipales, que ellos deben invertir la gestión de riesgos y verlas, UMGIR, como una instancia importante, como una unidad que es indispensable dentro del municipio para fortalecer las vulnerabilidades, sobre todo las prospectivas, porque recordemos que los tiempos van cambiando y tenemos que adaptarnos a esos cambios. Entonces es necesario que vayamos nosotros también actualizando no solo nuestras capacidades, sino que también nuestra infraestructura y todo lo relacionado al mejoramiento para fortalecer las vulnerabilidades que vengan. Porque si nos damos cuenta, antes donde no se inundaba, hoy grandes inundaciones. ¿Por qué? Porque las captaciones de aguas pluviales son muy pequeñas. Nunca se imaginaron que tardaban 2 o 3 días, hoy tardan 1 hora, media hora. Entonces, agradecerles a ustedes eso y por favor, si estuviera como INFON, como ANAM, fortalecer la capacidad de los alcaldes y consejos municipales respecto a las unidades de gestión de riesgos, estaríamos muy agradecidos nosotros, porque no tienen esa capacidad. A veces los alcaldes tienen la buena voluntad, pero en el DAFIN, allí vamos a topar. La DMP, pues, juega un papel muy importante en la planificación y la distribución de los recursos. También es importante que ellos se fortalezcan en la gestión de riesgos. Entonces, muchas gracias a ustedes, gracias por esta información y que Dios nos los bendiga. Muchas gracias, Germán, por el comentario y efectivamente es poder cambiar de paradigma, que las instancias municipales de gestión de riesgo no se enfoquen únicamente a la atención de las emergencias, sino que también a los programas de desarrollo del municipio, tanto de inversión de capital fijo, obra gris, que esté segura que no genere nuevos riesgos, así como programas de protección social para poder reducir las vulnerabilidades en la población, tal como Jonathan nos ha explicado dentro de los programas que la Municipalidad de Morales tiene. Edgar, no sé si tú levantaste la mano. Sí, así es. Primero, felicitar al equipo Morales. Tuve la oportunidad de ver la capacidad de respuesta que tuvieron en el 2010 cuando tuvieron el conflicto de Ágata.
Y en especial comentarles que creo que el tema de riesgos está vinculado al espacio de ordenamiento territorial. Y en especial muchos de nosotros tenemos la oportunidad de servir por 4 años, algunos menos, otros más. Pero cuando no hay un proceso de formación, que es lo que yo recalcaba hace una intervención anterior, mucho del personal realmente y el esfuerzo se ha quedado en el área sin aprovechar. Por ejemplo, la Universidad Mariano Galvez en su momento, y creo que es una oportunidad y ventana que pudiésemos aprovechar, tuvo la oportunidad de poner sistemas de alerta temprana en inundaciones. Sería interesante poder, a través de la coordinadora de gestión de riesgos, poder ver si se pueden hacer esas vinculaciones aún. Ese trabajo lo hicimos en Ogos, en Ayutla, el compañero que está ahí, y Malacatán. Entonces, pudiese en algún momento ser esas herramientas complementarias a la inversión que en su momento estaba ejecutando la parte de organización que está haciendo actualmente Morales. Esos serían como uno de los espacios que se pudieran aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu comentario. Álvaro. Sí, buenos días. Sí, gracias al compañero Jonathan por su ponencia. Creo que es muy buena. Creo que ha ayudado mucho. Sí, realmente lo que han dicho los compañeros es evidente, ¿verdad? O sea, yo realmente valoro mucho como experiencia que tengo en el tema de gestión de riesgo y la parte presupuestaria. Valoro mucho y felicito a aquellas municipalidades que realmente ya han tomado conciencia de la importancia que es el tema de la gestión integral de riesgo con todos los procesos de mitigación, rehabilitación que eso conlleva. Para otras municipalidades, en el caso de Saltepeque, aunque sí he encontrado mucho auge a favor por el tema, creo que hace falta, es un camino muy largo todavía, estamos poniendo sentando las bases, pero hay un problema. Creo que lo que veo y lo que percibo en algunas municipalidades, incluyéndome, es que realmente le ponen más énfasis, pero como no han experimentado un problema de desastre de gran magnitud, entonces se considera que eso no es como un gasto, una inversión por gusto, ¿verdad? Se percibe de esa manera. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia, una concientización fuerte hacia ellos mismos sobre la importancia que es el tema de la gestión de riesgo, ya sea en cualquier municipio, no solamente porque hay inundaciones, no sea porque realmente donde hay inundaciones, donde hay ese tipo de problemas de afectaciones, es donde más énfasis se pone, pero no debería ser así, debería ser como algo ya más de conciencia real nacional, porque yo siempre le digo a las comunidades, y a veces se lo digo al consejo, no pensemos solamente que como no tenemos inundaciones, no tenemos deslizamientos de gran magnitud, no es importante la gestión de riesgo, pero siempre les hago un análisis de que los terremotos no avisan. Eso nos pueden agarrar en la madrugada, a pleno día, no sabemos la hora. Por lo tanto, pues la gestión de riesgo no solamente es para una inundación, sino que tenemos que prepararnos para el mañana. Y cuando nos vemos para mañana, estamos hablando de que sí es importante el tema, sí es importante fortalecer el tema de gestión de riesgo desde el nivel de la máxima autoridad, como decían algunos, ¿verdad? La voluntad política. Pero la voluntad política tiene que nacer desde el Consejo, ¿no? Porque ahí es donde se toman las decisiones. Ahí es donde realmente uno como garante de la gestión de riesgo hace todo. Pero como decía alguien por ahí, yo puedo presentar una propuesta económica, pero si DAPI lo toma, ¿de qué me sirve hacer una gran propuesta, verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todavía hacen falta que las municipalidades tomen conciencia cierta sobre lo que es la dimensión del riesgo. Mientras no lo tengamos a conciencia cierta, siempre vamos a tener pequeñas limitantes. Vamos a caminar, pero no al paso como quisiéramos, sino que vamos a ir lentamente, pero
en su momento pues estaremos más seguros. Gracias. Gracias, Álvaro, por el comentario. Héctor, ¿tienes alguna duda? Pues buenos días. Indudablemente creo que todo lo que se ha conversado y insertado el día de hoy es de suma importancia. Vemos ahora la importancia de que ahora los riesgos están como que la modernidad del Estado. No solo estamos hablando ahorita de circunstancias de riesgos de climáticos, de infraestructura, de geológica, etcétera, sino también ahora con las famosas normas de control interno, que el principal objetivo es también mitigar todas aquellas circunstancias. Es menester informar que nuestro país realmente es un país con mucha vulnerabilidad, no solo en aspectos geológicos, climáticos, de varias circunstancias, y tal como lo decía mi antecesor, la gestión de riesgos es bastante importante, y la verdad es que felicito al compañero que hoy dio, Jonathan, porque nos da una amplitud de las circunstancias, de cómo aplicar las circunstancias de riesgos y de desastres en las instituciones. Indudablemente todo esto nos viene a dar un paradigma de que debe de ser una circunstancia no proactiva, sino preventiva. Y aquí es donde nace realmente el verdadero problema de nuestro país. ¿Por qué digo el verdadero problema? Porque se ve muy bonito planificar, se ve muy bonito implementar, perdón, planificar, pero cuando esta implementación no se lleva a cabo por las autoridades, merman las circunstancias y ahí es donde se vuelve no preventivo, sino reactivo ante las circunstancias. Indudablemente, no solo es de la gestión de riesgos, es de reaccionar, de repartir ayuda cuando existe una catástrofe, sino es de identificar previamente las situaciones de los factores. Y aquí es donde también muchos no le prestan importancia al famoso instrumento que muchos realmente no toman en cuenta, como lo es el PEI. Ahí es donde donde nace realmente la identificación inicial de los riesgos. Y aquí es donde realmente las autoridades lo menos que hacen es prestarle atención, es realmente hacer algo preventivo en pro de la ciudadanía, en pro del municipio, porque ellos se vuelven reactivos ante las circunstancias ya cuando ya existe una catástrofe, verbigracia, podemos hablarlo de las situaciones del Están, podemos hablar de las situaciones del Ágata, podemos hablar las circunstancias ahorita de la carretera que está en camino de Quetzaltenango a Retauleu. Ayer hubo un movimiento telúrico. ¿Qué hubiera pasado si este movimiento? No, nos volvemos reactivos y no debiese ser así. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Está muy bonito todo lo que se da, pero yo creo que estos tipos de circunstancias, valoramos las capacitaciones que se nos dan, valoramos las circunstancias, pero creo que aquí lo que hay que hacer es sensibilizar y hacer un llamado a la conciencia a las autoridades, porque aquí es donde realmente toman las decisiones. De nada sirve nosotros presentarles algo bonito si realmente esto no lo aplican o no lo quieren aplicar. Miren, hace años la situación que sucedió con lo del Cambrai, una circunstancia en la cual, pues, hasta cuando ya empezaron a unir muchos eh, a prestos de libertad, pues ya empezaron a haber muchas circunstancias. Y creo que desde ahí nació muchas circunstancias de riesgo. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? De que eso también debiese ir hacia las autoridades, hacerles conciencia de que hay muchos o habemos muchos que estamos interesados en la prevención como principal aspecto de situaciones irregulares o anómalas de nuestro país. Así es de que muchas gracias, gracias Jonathan, y siempre estamos prestos a seguirnos capacitando. Muchas gracias, Héctor, por tu comentario y pues ya vemos que te felicitan, Jonathan, por este ejemplo que nos has compartido el día de hoy. Y ya para culminar con nuestra sesión de hoy, que vamos a estar retomando cada cierto tiempo para poderles apoyar en este proceso de planificación y presupuesto, vamos a abrir nuestras cámaras, los que puedan abrir cámara para poder documentar y tomar las fotografías. Asimismo, pues aprovechar, agradecerles a nuestros ponentes, tanto a Ricardo Barrientos, Carlos Bosman y Jonathan Santos por acompañarnos el día de hoy y también a nuestros técnicos que nos han estado apoyando, ¿verdad? A Suseli Ortiz y a
José Eduardo Figueroa, que también técnicamente pues nos apoyaron en la organización de este evento. Muchas gracias. Si pueden abrir su cámara, por favor. Vamos a tomar las fotografías. Eduardo, ¿tú nos dices? Con mucho gusto, voy a ir tomando la fotografía por las diferentes galerías que tenemos acá. Tenemos 5, entonces voy con la primera, todos con una sonrisa. Voy con la segunda. Vamos con la tercera. Vamos con la cuarta. Y con la última. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo y Suseli, por apoyarnos con este evento. Para culminar, pues nuevamente agradecerles. Cualquier duda, pues nos las pueden hacer llegar y ya, pues ya nos dijo Ricardo que él también nos puede contestar algunas preguntas de manera remota y pues continuar con la labor que ustedes están haciendo y agradecerle a los técnicos territoriales de la Dirección de Gestión de Riesgo el apoyo que le han estado dando a las instancias municipales. Así que muchas gracias, les estaremos compartiendo el video para que ustedes también lo tengan como referencia para cualquier duda o consulta. Así que muchas gracias y feliz día.